Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, neurológico, en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y a veces pérdida de la conciencia. Cualquier persona puede padecer de epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres, de todas las razas, grupos étnicos y edades. Hoy vamos a reflexionar con un gran investigador, un caleño que es reconocido como referente mundial en investigación sobre la epilepsia. Por su aporte científico, será reconocido con el doctorado honoris causa de la USAL, la Universidad de Salamanca, en España. El profesor Norberto García Cairasco estará con nosotros para reflexionar sobre este tema. Nuestro oxígeno. El neurofisiólogo Norberto García Cairasco recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca USAL, España, por su investigación sobre epilepsia y el desarrollo de modelos animales de experimentación sobre esta patología. Y vamos a conocerle hoy. Nacido un 1 de julio de 1952. Bienvenido, neurofisiólogo Norberto García Cairasco. Gracias por aceptar la invitación. Empecemos por la infancia. Bueno, primero, muchísimas gracias, Carlos Alberto, Marian, por la acogida, por la invitación de Todelar. Es un placer estar con ustedes aquí en este programa con un maravilloso nombre, Nuestro Oxígeno. Necesitamos mucho de él para respirar, para ser creativos, para la vida. Mi infancia, bueno, como ustedes lo acabaron de decir, yo nací el 1 de julio de 1952. Tengo algunas, digamos, remotas memorias del barrio donde nací, tal vez ni me acuerde. Fue cerca de lo que es hoy el Parque de Santa Librada. Y enseguida mis papás se cambiaron para Siloé. Y de Siloé tengo bellísimos recuerdos nostálgicos, idílicos, de un territorio excepcional. Mi papá en la época ya trabajó en algunos lugares, digamos, asociados con el municipio, etcétera. Entonces me acuerdo de calles que estaban siendo de alguna manera construidas, me acuerdo de tractores, de cuchillas, en fin. Creo que unos 5 años viví en Siloé, entonces tengo bellísimos recuerdos de esa época. Éramos en la ocasión 4 hermanos, yo soy el tercero de una familia de 6, el mayor, después Carlos Fernando, después Diego José, después yo soy Norberto, después mi hermana María Elizabeth. Y después de salir de allí en el barrio industrial, después de haber pasado por San Bosco, vivimos en el industrial donde nacieron, con mi mamá teniendo ya 44 años, los menores, los mellizos. De mi infancia es llena de recuerdos excepcionales. Es una familia relativamente humilde. Yo no diría que pobre, sobre todo que no nos faltó nada. Supe muchos años después que si faltaba algo, nunca lo supimos. O sea, no fue aparente para nosotros, porque mi papá era muy reservado en ese sentido. Él creo que estudió apenas la primaria. Mi mamá hizo estudios universitarios al punto que se graduó como enfermera, trabajó en el turno él durante muchos años, después en hospitales, en Pradera, en otros lugares. Profesor, hablar de la epilepsia es hablar de causas también. Hay personas que han sufrido un accidente en una motocicleta y luego de ese duro golpe quedan sufriendo de epilepsia. Hay otras personas que desde muy niñas, otras personas en cualquier edad. ¿Por qué se puede presentar la epilepsia? Bueno, epilepsia, o a veces se dice epilepsias, porque son muchas variaciones, son de hecho originadas de diferentes maneras. Hay las epilepsias llamadas genéticas, existe un trazo, digamos, familiar, hay un gen que se ha encontrado y se encuentra en familias donde personas heredan esa característica. Es un grupo, digamos, seleccionado de personas, pero hay una gran mayoría de epilepsias que no tienen ese componente genético. A veces es combinado con cosas del ambiente, ¿no? Pero es muy probable que personas tengan epilepsia por sufrimientos iniciales o en el ambiente de la vida fetal,
hasta embrionario, si se quiere, al principio, y obviamente del ambiente inmediatamente después del parto. O sea, es un neonato, como se dice, de un infante, ¿no? De un niño muy joven. Claro que nuevamente hay unas crisis que pueden ser aceleradas o alteradas con la adolescencia por la cuestión hormonal, y después en la edad adulta, hasta llegar al envejecimiento, nuevamente otros factores van a pasar. Voy a tratar de resumir un poco todo eso. Primero, si hay un componente genético, hay probabilidad de que niños o niñas nazcan con cierta característica, y hoy hay maneras de detectar en evaluaciones familiares riesgos de que se vea una herencia específica. Por ejemplo, la síndrome de Dravet, que es muy conocida, que responde muy bien a cannabidiol, que es una sustancia encontrada en la cannabis, tiene componentes genéticos. Hay ciertos tipos de componentes celulares que son alterados, sean los genes o las proteínas de esos componentes celulares, la membrana celular de las neuronas, por ejemplo, y eso determina una sensibilidad mayor a ciertos tipos de crisis. Por otro lado, las epilepsias llamadas, por ejemplo, postraumáticas, pueden ser asociadas con lesiones, como decía, por ejemplo, la caída de una moto, un atropellamiento, o un accidente vascular cerebral, el famoso derrame, un aneurisma, un tumor cerebral, una lesión asociada al tumor que va creciendo eventualmente de manera lenta, y eso va comprimiendo o expandiendo ciertas áreas, ciertas regiones. Conforme se detecta en qué área o región cerebral ese tumor, lesión o trauma suceda, evidentemente que las manifestaciones en el individuo serán asociadas con lo que esas regiones hacen en el funcionamiento normal. Digamos, uno tiene como si fuera un mapa en el cerebro, se puede determinar qué regiones determinan que mi músculo se mueva en el brazo o en la pierna, o qué regiones determinan que yo oiga, vea, sienta, tenga dolor, etcétera. Todos esos procesamientos cerebrales. Entonces, conforme ciertas áreas son de alguna manera activadas o desactivadas o lesionadas o, en fin, alteradas por los traumas que mencioné, obviamente que las manifestaciones son asociadas con esa función. Pasa a ser entonces una disfunción. Entonces, áreas motoras cuando de alguna manera, en fin, reclutadas, por así decir, o por la secuela del trauma, por el cáncer, un tumor, etcétera, uno va a tener una crisis que es más de tipo motor o más del tipo sensorial, de pronto escuchar voces o eventualmente ver luces y así sucesivamente. La prevención para eso, bueno, si es accidente, entonces obviamente las cuestiones naturales, evitar cierto tipo de cosas. Un trauma que es una caída, pues inevitable eventualmente dependiendo de las circunstancias. Un atropellamiento, está en la calle, pues no hay cómo evitarlo. Pero por otro lado, acciones enseguida, en secuencia de lo que sucedió. ¿Qué hacer? Pues obviamente que intentar evitar que haya una distribución mayor del daño cuando eso pasa. El cerebro es muy plástico, decimos, o sea, se rearregla, trata de componerse para corregir los efectos de ese daño, pero con una velocidad y con una dificultad muy grande. O sea, el cerebro tiene regeneración de alguna manera, pero no es como un hígado, por ejemplo, u otros tejidos de nuestro organismo que tiene una regeneración muy rápida. El cerebro es mucho, mucho menos plástico en ese sentido. Sabemos por investigaciones de todo tipo, tanto en humanos como en animales, que hay nuevas células, que hay nuevas conexiones, etcétera, pero con una velocidad y con una eficiencia muy baja. Tenemos que investigar mucho todavía para conseguir proteger personas que sufren traumatismos y eventualmente como secuelas tengan epilepsia. Y junto con las epilepsias, como ya he dicho en varios momentos, vienen las llamadas comorbilidades. Entonces, no es improbable que esa secuela del trauma sea apenas epilepsia. Generalmente viene con depresión, generalmente viene con Alzheimer, generalmente viene con ansiedad, compulsiones, etc. Es complejo. La visión de quien hace ciencia básica, que es mi caso, un investigador en ciencia básica, es de que hay múltiples mecanismos, y obviamente diríamos de cierta manera, es un milagro que en la mayoría de las personas, yo dije que 1 a 2% de la población mundial tiene eventualmente epilepsia o sufriría epilepsia. Bueno, ¿cómo explicar que 98% de la población mundial no tiene epilepsia? Es mucho más complejo decir
que el 98% de la población mundial no tiene, que hablar de ese 2%. Porque los riesgos que generarían, las situaciones que generarían la epilepsia de alguna manera, son enormes a todo momento del desarrollo y del crecimiento de una persona a lo largo de toda su vida. Con el envejecimiento vienen otros problemas. Así como el niño es muy expuesto a una cantidad de situaciones que son propias del desarrollo, en el envejecimiento tenemos una situación de regresión, es un desmontar todo ese organismo, y obviamente que el envejecimiento viene con problemas vasculares, obviamente problemas metabólicos, problemas asociados con movilidad, atrofias musculares, exceso de gordura, ¿no? Exceso de lípidos, obesidad, que son muchos de ellos factores asociados con riesgos por cuenta de sedentarismo, por cuenta de pérdida de movilidad. No, caerse de una escalera es mucho más fácil posible en una persona con cierta edad que en un joven adulto. Entonces, mire que son múltiples y múltiples y múltiples factores, y evidentemente que después de tener eso reconocido como un problema y eventualmente ser epilepsia, diagnosticar apropiadamente y hacer el tratamiento apropiado pasa a ser otro momento de complejidad donde hay personas muy bien preparadas para hacer ese reconocimiento de lo que está pasando y cómo eventualmente proteger a ese individuo de nuevos tipos de crisis o la progresión, el desarrollo de crisis peores con difícil tratamiento. Se van a constituir grupos de personas que son las llamadas farmacoresistentes, o sea, ya no van a responder a las terapias que existen en este momento disponibles por la medicina, por la ciencia. Y ese es un problema. Podemos hablar de eso enseguida, cuáles son las soluciones para esas personas, si ellas de hecho existen. Pero es un problema muy grande. Entonces, primero vamos a resumir. Tenemos edad, calidades de riesgos en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en el adulto joven y el individuo envejeciendo. Tenemos riesgos que llevan a posibilidades de traumas, que son obviamente típicos de la vida de las personas. Un niño que está creciendo, caminando, comenzando a aprender, bueno, los riesgos de caerse y tener traumas son obvios, y el de una persona con bastante edad, obviamente son los naturales del desmontar ese organismo, ¿no? El envejecimiento básicamente una destrucción prácticamente de muchos de nuestras estructuras funcionales, y evidentemente que entonces las sustancias que se utilizan como potenciales antiepilépticos, anticrisis, muchas veces tienen que estar asociadas con ansiolíticos, antidepresivos, y obviamente que interacciones farmacológicas pueden existir. Entonces pasa a ser el examen de esos individuos, de sus tipos de crisis, de las comorbilidades, de los efectos de las drogas o de las sustancias cualquiera una de las alteraciones que mencioné, es una complejidad mucho mayor. Entonces las personas tienen que estar muy bien preparadas para hacerlo de manera apropiada. Y hay un pedazo que es de prevención. Depende mucho de la persona, o sea, cómo cuido yo mi organismo para evitar que cierto tipo de riesgos sucedan. Hipoglicemia puede generar una crisis, o sea, hipoxia puede generar una crisis. Un traumatismo asociado con un riesgo innecesario producido por un tipo de aventura sin control. O sea, hay una cantidad de drogas, insomnia, exceso de actividad sin nutrición apropiada, sueño, o sea, noches mal dormidas, dirigir sin haber dormido, beber y dirigir, exceso de bebida, mezcla con drogas. Bueno, son los factores de la sociedad contemporánea. Obviamente aumenta riesgos, no solo de las epilepsias, sino de la cantidad de otros cuadros neurológicos y neuropsiquiátricos. Profesor, cuando usted hablaba ahora de soluciones y está hablando precisamente de los tratamientos con medicamentos y quizás en ocasiones la cirugía, hemos visto que ha sido exitosa en algunas epilepsias. ¿Esto puede controlar las convulsiones en la mayoría de las personas que tienen epilepsia? Bueno, la persona que, tal vez una de las primeras personas que contribuyó para la solución quirúrgica de las epilepsias es el profesor Wilder Penfield, muy famoso neurocirujano, tal vez uno de los más famosos del mundo, trabajando en el Instituto Neurológico de Montreal. Fue la persona que definió el llamado homúnculo. Homúnculo es como si fuera una caricatura del hombre, en el sentido que uno comienza a hacer estimulación con electrodos. Él lo hizo en los años 50
del cerebro, y conforme le estimulaba una cierta región, uno veía que se movía un dedo, la mano, el brazo, la pierna, y entonces él iba dibujando áreas de mayor o menor sensibilidad, de mayor o menor movilidad. Entonces él denominó el llamado homúnculo sensorial, o sea, donde hay más sensibilidad o menos sensibilidad. Entonces uno tiene un mapa que es una caricatura, porque es muy deformado. Si uno mira en internet homúnculo, va a encontrar una persona con una forma muy grotesca, que es con una cabeza muy grande, o los labios muy grandes, los dedos grandes, que son las áreas de mayor sensibilidad, de mayor movilidad. Cuando uno coge un objeto y con la mano siente con la yema de los dedos, esa parte es muy sensible. Entonces sería mucho mayor esa parte en la representación gráfica en ese homúnculo. Entonces por eso se llama una caricatura. Lo interesante de eso es que con ese mapa uno seguía y el neurocirujano seguía de alguna manera por la localización de esas funciones, digamos, sensoriales o motoras, para definir si yo puedo invadir esta área o no al tratar de removerla con la cirugía. Y entonces es una absoluta recomendación que cuando el individuo está siendo operado en una cirugía de epilepsia, que él esté despierto, o sea, él está con un tranquilizante, lo que sea, pero tiene que estar conversando con el cirujano, porque él puede estar siendo solicitado, es decir, está sintiendo aquí, mueva la mano. Hay unos videos espectaculares mostrando a un individuo que está tocando una guitarra durante la cirugía, porque eso muestra que sus habilidades motoras de la mano, del brazo, etcétera, eventualmente sensorial, se le pide que diga si escucha o no escucha, eso continúa normal a pesar de la cirugía y a pesar de la remoción de aquella región. Y eso, a pesar de que a veces aparece como una cuestión muy, muy mediática, ¿no? De aparecer imagen, digamos, grotesca en aquel escenario quirúrgico, es una demostración de que se puede, durante la cirugía, obtener normalidad de muchos circuitos y al mismo tiempo remover una área que está muy próxima de esos circuitos que controlan esas funciones. Los cirujanos y los neurólogos llaman esas áreas, por ejemplo, áreas elocuentes, o sea, áreas cuya estimulación evoca, por ejemplo, nuestra habla, nuestra comunicación verbal o eventualmente movimientos. Si yo remuevo esas áreas durante la cirugía, ciertamente va a tener una secuela que, dependiendo del caso, es imposible no removerla porque el tumor, por ejemplo, está ahí al lado, o la hemorragia cerebral o el aneurisma está justamente en aquellas áreas que representan movilidad o la parte sensorial normal. Toda esa historia para decir que entonces a partir de esos años 50, después 60, etcétera, y ya en los años 20 del siglo pasado se sabía de actividad eléctrica cerebral por el electroencefalograma, el alemán Berger, que fue quien lo desarrolló. Entonces se puede hacer un mapa, ¿no? De manera que uno pueda decir, bueno, yo voy a remover esto porque es de aquí que se generan las crisis. Eso continúa siendo una discusión gigante, porque tal vez el concepto no sea de que la crisis se origina en una cierta región, más en una red conectada de regiones. O sea, si se remueve una cierta área, pero hay una conexión con otras, aunque se remueve la área en la que supuestamente se genera la mayor actividad, que la veo en el electroencefalograma, que son electrodos en la superficie, evidentemente que si hay conexiones con otras áreas, independiente de que haya removido esa área, otras continuarán teniendo actividad, aunque se haya removido el área llamada focal o de localización del foco epiléptico. Son muchos avances en el sentido técnico, computacional, de imagen, robótica, y en eso estamos trabajando junto con la gente del área clínica y quirúrgica. Profesor Norberto García Cairasco, ¿qué prevé usted desde todos estos análisis, desde todos estos estudios científicos, que va a pasar con esta enfermedad en un futuro? ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Más personas van a sufrir de esta enfermedad, pero así también se va avanzando a nivel de ciencia y tecnología para que el impacto no sea tanto? Mira, hay un fenómeno que es gigante, enorme, que vale para todas las enfermedades, digamos, dichas o llamadas contemporáneas. Es modo de vida, estilo de vida, calidad de vida. Cuando se habla de convulsiones, se recomienda que en general no se hable de convulsiones, sino de crisis, en lugar de convulsión. Porque la crisis puede ser convulsiva, pero como yo decía, la crisis puede ser de ausencia, y ahí no hay convulsión. Entonces, generalmente se usa popularmente la palabra convulsión para hablar de epilepsia, pero la convulsión es una manifestación motora, o sea, un movimiento excesivo. Entonces, lo mejor es usar la palabra crisis y con o sin movimiento, o sea, crisis no convulsiva, crisis convulsiva.
Es una pequeña aclaración de terminología. Lo que decía es que el mundo contemporáneo está lleno de una enorme cantidad de factores sociales, metabólicos, nutricionales, oferta, estrés extremadamente aumentado, competitividad, meritocracia, en fin, una cantidad de parámetros, desigualdad gigante, por tanto, exposición a privación de alimento y exceso de alimento. Hay gente que se muere por falta de alimento, y hay gente que se muere por exceso de alimento. Hay gente que se muere por falta de actividad, hay gente que se muere por exceso de actividad. Y simplemente el descontrol en ambos casos aparece. Entonces, los riesgos para enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas es mucho mayor y será mucho mayor si no tomamos actitudes que son planetarias, literalmente. Los cuidados con el planeta, los cuidados con el medio ambiente, los cuidados con la calidad de vida en nuestras ciudades, con nuestras construcciones, el ambiente donde vivimos, cómo es él, cómo eres diseñado para las personas que allí viven. La civilización que dijimos, obtuvimos a lo largo de siglos, ¿qué significa? El derecho a invadir países, a aumentar nuestro territorio, a aumentar nuestros bienes materiales, a tener más que el resto, a hacer predominante nuestro punto de vista. O sea, todo eso ciertamente hace que la sociedad se enferme con mucho más probabilidad de lo que se enfermaba antiguamente y con motivos que serían razonablemente manejables. Yo diría, sí tenemos una conciencia, como se dice, planetaria y no apenas individual. La percepción de eventos empáticos solidarios, o sea, lo que yo hago conmigo afecta a los otros. Ah, yo fumo, pero el problema es mío. No, no es suyo, en la medida que usted fuma y el humo afecta a muchas personas. Yo bebo y el problema es mío, sí, pues se atropella a alguien o mata a alguien, o se mata y su familia queda sin papá, mamá, etcétera. Entonces esa visión inicialmente tiene que cambiar. Y a partir de ahí la epilepsia no va a dejar de ser ajena en términos de frecuencia de aparecimiento a ese raciocinio que estoy haciendo, esa reflexión. Tenemos tecnología que ciertamente nos auxilia mejor a diagnosticar y a tratar, pero al mismo tiempo tenemos problemas con, en fin, sustancias que de alguna manera no funcionan, pero que tienen una fuerte presión, ¿no?, para la producción de esas sustancias para que ellas sean las de uso común. No voy a entrar en detalles, pero ciertamente hay una competencia entre quien genera conocimiento, entre quien genera educación, entre quien genera productos para cambio de comportamiento, para cambios inclusive de fisiología. Imagínense la industria gigante que hay para que las personas se alimenten, tomen vitaminas, tomen sustancias que modelan o moderan o modulan comportamiento, metabolismo, nutrición, aspectos circulatorios, cardiovasculares, respiratorios. Hay soluciones mágicas, digamos, no corra, no camine, no ande, pero tome tal cosa. Bueno, uno entra a internet, entra a cualquier tipo de site, ¿no?, sitio, donde se promueven soluciones mágicas para enfermedades, para salud, ¿no? Y hay cantidad de muertes asociadas con exceso de uso de esas sustancias inadecuadamente. Entonces, sentido común, percepción clara de cuáles son los límites de nuestro organismo, todo eso tiene que ser llevado en cuenta. Y al mismo tiempo la tecnología, que es fruto de la ciencia, va a tener un papel enorme. La inteligencia artificial hoy nos permite, siempre y cuando regulada, modelada por hombres, por personas con cerebros de verdad, nos permite que hagamos diagnósticos y eventualmente nos aventuremos en diseño de nuevas drogas, en nuevos blancos moleculares, para con mucha más probabilidad, ¿no?, de ejercicios matemáticos muy rápidos con robots, ¿no?, con inteligencia artificial, aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina, en fin, modelaje computacional, hacer cosas que emplearían personas en mucha cantidad y con una eficiencia eventualmente menor. ¿Sustitución del hombre? No, absolutamente no. Es un complemento de las dos acciones, de la acción de hombres entrenados, creativos, disciplinados, con conocimiento, con juzgamiento de lo que significan criterios, ¿no?, manuales internacionales de diagnóstico de enfermedades existen, y obviamente que la tecnología se suma a ello. Ella no es sustituto, ¿no?, o reemplazo del hombre, simplemente son complementos.
Entonces yo no veo que la epilepsia sea un caso particular. Miremos el cáncer, que tal vez es una de las enfermedades más estudiadas por más largo tiempo. Continuamos teniendo cánceres que son prácticamente, si no diagnosticados precozmente, tenemos dificultad en detenerlos. Y los organismos que se asocian eventualmente en muchas enfermedades, no apenas epilepsia, pero enfermedades asociadas con infecciones, las cuestiones virales que estamos viendo hoy en tiempo de pandemia. Tenemos límites gigantes de control en la medida que no conocemos todavía la biología de estos micro nanoorganismos. Y tenemos mucha arrogancia como humanos al entender que no, mire, la pandemia ya pasó, la cuestión sanitaria ya pasó, podemos hacer esto y lo otro. O sea, nosotros, hombres, tomamos actitudes, hombres, estamos hablando Homo sapiens, ¿no? Nuestra especie, son arrogantes. El no respeto a la naturaleza, y por eso hablo de pensamiento planetario, pensamiento donde todos estemos incorporados. Me encanta leer y me gustaría leer mucho más sobre nuestros ancestrales, sobre todo precolombinos. He leído bastante de algunas otras culturas y me encantaría hacer una lectura más universal para entender cómo se hacía 30, 40, 20 mil años atrás. ¿De dónde viene ayahuasca o yagé? ¿De dónde viene, de hecho, psilocibina, de esos hongos mágicos, etcétera? Hoy son usadas como sustancias potentes antidepresivos por un perfil excepcional para el tratamiento de depresión. Psilocibina es de hongos mágicos, condenados, criminalizados durante muchos años, años 70, etcétera. La misma cannabis. Y estamos viendo ahí sustancias absolutamente potentes para tratamiento de diversas alteraciones, obviamente usadas con conocimiento asociado con la ciencia. Pero el conocimiento que se tenía 3, 4, 5, 10 mil años atrás no tenía ninguna ciencia, la ciencia de hoy asociada, porque no se conocía con esa vertiente. Pero de respeto a la naturaleza, de observación continua, de observación del animal con el que se convivía, de observación de la naturaleza y sus ciclos. Entonces yo creo que sentido común, respeto a la naturaleza, respeto al propio hombre, respeto a nuestras limitaciones, disminución de nuestra arrogancia, a humildad suficiente para entender que todos tienen que enseñarnos mucho a cada uno de nosotros y que lo que sabemos es limitado, inclusive en la ciencia. Disminuir la arrogancia es un gran mensaje, profesor Norberto García Cairasco, doctor y máster en neurociencias, y ahora pues recibirá el doctorado honoris causa en un reconocimiento a toda una carrera dedicada a la ciencia y a la educación, y en el caso del profesor García, mezclada con arte. Pues lo vamos a invitar nuevamente aquí al programa, porque se nos quedan muchos temas, especialmente ese estilo de vida que usted decía que puede mejorar la calidad en la salud de todos los seres humanos. Y de eso a veces nos olvidamos por los afanes, por las preocupaciones, por las tensiones, por la incertidumbre, por tantas cosas que están ocurriendo en el mundo hoy. Profesor, muchas gracias por su generosidad. Lo invitamos nuevamente para que nos acompañe. Gracias por lograr tiempo. Felicitaciones por sus 70 primaveras, el 1 de julio, y también por este nuevo doctorado de reconocimiento que recibe por dedicado usted a la investigación. Carlos, para mí ha sido un placer, una emoción muy grande. Gracias mil. Obrigado, ¿no, Carlos Alberto? Obrigado, Marian, también, desde mi querida Cali. Ciertamente nos veremos en algún momento. Me encantaría poder hacer un comentario rápido aquí a asociaciones que tenemos con la gente de la UIS, donde fui profesor. Me encantaría que fueran mayores, con la gente de ciencia, de conciencia, de educación en Colombia. Infelizmente no tenemos mucha colaboración, me encantaría que hubiera. Y tenemos una colaboración que es creciente con gente de la Universidad del Valle. Cito aquí rápidamente Efraín, Leonardo, Cristian, Alejandro, inclusive trabajando con epilepsia. En algún momento tendremos posibilidad de contar avances en ese sentido, y obviamente sería una contribución excepcional para mi tierra, para mi ciudad, para mi país, para mi planeta. Estamos situados dentro de ese contexto, y evidentemente que volver a Siloé es un sueño que eventualmente lo podamos realizar en breve. Les agradezco porque seres humanos somos antes de ser doctores, de ser ingenieros, de ser médicos, biólogos, lo que sea.
seres humanos sensibles, seres humanos emocionales, seres humanos que pueden tener contenidos espectaculares, pero que sí tienen mucho más arrogancia que humildad. Obviamente borran, apagan todo lo que significaría sus actos solidarios. Entonces, poder estar con ustedes en este programa de absoluto oxígeno para nuestra creatividad, nuestro oxígeno, ha sido un placer enorme. Me he sentido transportado allí a Cali por una lulada, con un chontaduro, en fin, con lo que me permitió que creciera y que pudiera hasta hoy, al haber aprovechado oportunidades, usar mi cerebro. Y recomiendo que se haga para todos. Y prioridad 1A para Colombia y para cualquier país, educación y ciencia, sobre todo con impacto social. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo cariñoso. Recordemos las palabras de nuestro invitado, el doctor Norberto García Cairasco, que nos atendió desde Sao Paulo, Brasil. Debemos ser seres humanos más sensibles, más emocionales, menos arrogantes, menos codiciosos y combinar el arte y la ciencia. Ser amables con nuestro planeta Tierra y ser más humanos. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.